Buenos días, bienvenido a la clase online que se inicia hoy. Hoy vamos a trabajar lo que es un comentario de texto. Lo primero que tenemos que hacer, obviamente, es leer el texto y centrarnos en lo que dice. La primera lectura es una lectura general en la que no tenemos que fijarnos en ideas principales, ni subrayar, ni nada. Simplemente darnos cuenta de quién es el autor y la época para poder orientarnos un poco en la lectura. Aquí tenéis un modelo, un ejemplo de texto que hicimos en el primer trimestre, que es La filosofía, es un texto de Aristóteles. Lo leemos simplemente, con calma, y a continuación procedemos a marcar los términos clave, buscar las ideas centrales, buscar las ideas secundarias y fijarnos en la estructura del texto. A continuación lo vais a ver. Como veis, estamos marcando de un color las ideas principales y de otro color las ideas secundarias. Bueno, más bien color no, unos están en negrita y los otros están en resaltado, en rojo. Las ideas más importantes son las que están resaltadas con un cuadro rojo y las secundarias son las que he marcado simplemente de color rojo. Una vez que ya tenéis hecho eso, hacemos un esquema del texto. Es decir, resaltamos las ideas principales, las secundarias, las desmarcamos unas de otras y establecemos la estructura argumentativa del texto. Es decir, señalamos cuál es antes, cuál es después, cuál es el orden, cómo se unen entre sí. Fijaros que aquí en este esquema os estoy marcando la diferencia entre las principales y las secundarias. Fijaros que en los textos normalmente las ideas principales, si se encuentran en la primera línea o las dos o tres primeras, y después se desarrollan, se trata de una estructura deductiva, porque la tesis principal está al principio. Si por el contrario argumenta primero y después aparece la tesis principal, será un texto inductivo. Y finalmente, como es este caso, si aparece tanto al principio como al final, será un texto circular. A continuación, cuando ya tenemos hecho el esquema, como os he mostrado anteriormente, lo resumimos con nuestras propias palabras, evidentemente. En este caso, la cosa es muy clara. Hemos comentado que la filosofía es un saber no productivo que se inicia a partir del asombro, cuando se reconoce la ignorancia y se tiene una vida resuelta, por lo tanto no es útil, y por todo ello la filosofía es el único saber libre porque no es productiva ni útil. Una vez hecho el resumen y las ideas principales sacadas del texto, procedemos al comentario crítico. Fijaros que en el comentario crítico tenemos que expresar nuestra opinión argumentada y razonada, no vale una idea inmadura de qué bonito es el texto, me ha gustado mucho o me ha aburrido, o tampoco podemos decir lo que nos pasa por la cabeza sin fundamentarlo y sin dar razones de ella. Fijaros que ahora ya a partir de aquí podemos utilizar cosas que no están en el texto, sino que simplemente son ideas añadidas, nuestro conocimiento del autor, nuestro conocimiento del contexto. Podemos valorar el pensamiento del autor, dando siempre argumentos. Para ello podemos utilizar otros autores, otras corrientes filosóficas, otras tesis. Podemos utilizar ejemplos. Recordad que no podemos ser dogmáticos. Tenemos que hacerlo de manera ordenada. Primero estaría bien que hiciéramos nuestro propio esquema y después que lo desarrolláramos. Y una vez hecha esta tarea, os propongo cómo se extrae la tesis del texto. La tesis, como bien veis aquí, es una afirmación que defiende la tesis y la idea principal del texto, la postura del autor ante el texto que va a comentar, y el objetivo es persuadir o convencer. Cuando vosotros la enunciéis, tenéis que hacerlo de una manera muy breve. No es una pregunta, sino una respuesta, no es una lista de cosas, sino que es una frase, una oración clara, concisa, específica, que tiene un sujeto, un verbo, unos complementos y tiene que ser atractiva. Una frase